Tras décadas, el régimen de Vladimir Putin podría terminar de forma repentina e inesperada. Los susurros y rumores de rebelión se extienden por Moscú. Podría haber un golpe militar y Putin estaría cerca de ser traicionado por sus antiguos aliados. Informes no confirmados, si son ciertos, podrían marcar el inicio del fin para Putin y su guerra en Ucrania, y quizá una nueva era para Rusia. Rumores sobre un posible golpe de Estado surgieron de fuentes rusas anónimas y se difundieron rápidamente en Telegram y redes sociales rusas. Se menciona inquietud en el Estado Mayor ruso y creciente frustración en todo el ejército, desde soldados hasta altos mandos. No es difícil entender cómo y por qué surgió esa frustración. Cuando comenzó esta guerra, muchos rusos creían que todo terminaría en cuestión de días. Algunos soldados recibieron uniformes de desfile para Kiev, esperando poca resistencia en Ucrania. El poderoso ejército ruso, con todos sus tanques y su potencia de fuego superior, marcharía fácilmente hasta la capital del país, izaría una bandera rusa y celebraría en las calles. En realidad, ha resultado ser muy diferente. Estamos en el cuarto año de una guerra de desgaste, con enfrentamientos fronterizos, pocos avances y grandes pérdidas en ambos lados. Pero para los rusos, han sufrido más de 1 millón de bajas, con más de 500.000 de soldados muertos o tan gravemente heridos, que no tienen ninguna posibilidad de regresar a sus líneas del frente, y sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Muchas familias en Rusia han perdido a padres, hermanos, hijos y esposos. Lo peor es que el Kremlin tiene poco que mostrar por esas pérdidas. Actualmente controla unas 44.000 millas cuadradas de Ucrania, incluyendo Crimea y partes del Donbass ocupadas por Rusia antes de la invasión de 2022. Eso representa cerca del 19% del país en marzo de 2022. Poco después del inicio de la invasión, los ucranianos evacuaban ciudades y construían defensas básicas con poca ayuda occidental. Rusia llegó a controlar más de 58.000 millas cuadradas. Eso significa que hoy controla alrededor de 14.000 millas cuadradas, menos de las que tenía hace más de 3 años. En 3 años, numerosos soldados rusos murieron o resultaron heridos y el ejército perdió mucho equipo. Oryx, sitio de análisis de inteligencia de código abierto, confirma la pérdida de más de 4.000 tanques 8, 1.200 vehículos blindados e infantería, cientos de transportes, vehículos, puestos de mando, sistemas de defensa aérea, aeronaves y miles de equipos militares más. Y aunque Rusia todavía está ganando pequeños fragmentos de territorio en este mismo momento, su avance es sorprendentemente lento. Del 10 de junio al 8 de julio de este año, solo tomó 190 millas cuadradas. Del 8 de julio al 5 de agosto, reclamó unas 220 millas cuadradas. Principalmente son tierras fronterizas fangosas y asentamientos abandonados en ruinas por bombardeos. Sacrifica vidas, esperanzas y futuros de miles cada mes por tierras sin valor. Y mientras Rusia se ha ido debilitando cada vez más, Ucrania ha desafiado las probabilidades una y otra vez, emergiendo como una superpotencia militar sorpresa gracias a su propia fortaleza innata y al generoso apoyo de sus aliados occidentales. Ucrania también ha sufrido terribles pérdidas de vidas, con decenas de civiles obligados a abandonar sus hogares y dejar atrás sus vidas anteriores. Viendo cómo bombas y drones rusos destruían sus hogares, hospitales y escuelas sin piedad. Muchos ucranianos se han unido a las fuerzas armadas para defender su patria, entregando sus vidas. Pero Ucrania no se ha rendido, no ha cedido ni le ha dado a los rusos un camino fácil hacia la victoria. Se ha atrincherado y defendido con valor, resistiendo ataques rusos, bombardeos nocturnos y contraatacando. Ahora está más activa que nunca, no solo defendiendo sus territorios en la línea del frente, sino lanzando ataques regulares y exitosos más allá de las fronteras, adentrándose profundamente en territorio ruso. Por ejemplo, la Operación Telaraña atacó varios aeródromos rusos con drones ucranianos. Y Ucrania realiza regularmente otros ataques encubiertos contra la logística del Kremlin, apuntando a refinerías de petróleo, instalaciones de almacenamiento de combustible, depósitos de municiones, plantas de producción militar, líneas ferroviarias, puentes y demás. Todos esos ataques afectan. Debilitan gradualmente la maquinaria de guerra rusa,
causando costosos problemas al Kremlin. Deben compensar el equipo perdido, invertir más dinero y recursos en la reconstrucción de estructuras dañadas y destruidas y ajustar sus tácticas para adaptarse a las últimas pérdidas. La economía del país siempre resulta gravemente afectada. Ucrania ha destruido miles de millones de dólares en equipo e infraestructura rusa este año, mientras Rusia alcanza gasto récord en defensa. En un intento desesperado por construir una fuerza lo suficientemente fuerte como para superar a su enemigo, evidentemente ha fallado y la población rusa está sintiendo la presión. El país vive una crisis laboral inédita y un crecimiento que baja a 0.9% en 2025. Algunos analistas alertan sobre riesgo de recesión. Con precios de productos básicos al doble que antes de la guerra, el rublo ha fluctuado, subieron tasas de interés y sigue bajando la calidad de vida. Así que, no solo Rusia enfrenta pérdidas catastróficas por solo ganancias insignificantes en las líneas del frente, sino que también está bajo la amenaza constante de ataques de drones y misiles ucranianos en todo su vasto territorio. La guerra ha agotado su economía y la población enfrenta condiciones de vida más difíciles. En resumen, está en una posición mucho peor de lo que jamás habría imaginado, pero aún así sigue enviando a sus soldados a la picadora de carne en una guerra de desgaste innecesaria que no tiene un final claro a la vista. Todo esto es culpa de Putin, y cada vez más rusos ven a través de sus mentiras pese a la propaganda. Tropas en el frente de Donetsk y Kharkov, o altos oficiales del Kremlin, dando órdenes desde cuarteles militares. Ellos pueden ver lo que está pasando, ven que esta guerra ha durado mucho más de lo que se suponía, que Ucrania ha demostrado ser mucho más fuerte de lo anticipado, que la ayuda occidental no se está acabando y que la estrategia actual simplemente no está funcionando. Todo eso parece estar finalmente afectando el ánimo general entre las filas rusas, con niveles crecientes de miedo, enojo y resentimiento saliendo a flote. Hay mucha evidencia que lo respalda. En meses recientes, muchos soldados rusos se han rendido o intentado rendirse. Algunos prefieren ser prisioneros de guerra ucranianos antes que soportar mandos abusivos y malas condiciones de vida. Algunos desertan o huyen, prefiriendo arriesgar arresto o muerte al intentar dejar el ejército y escapar a otro país antes que seguir en la guerra de Putin. También hay muchos videos de asaltos en el frente, que muestran a soldados rusos abandonando literalmente sus vehículos y huyendo del combate. Saben que los mandan a la muerte, con poco entrenamiento, equipo obsoleto y sin apoyo de blindaje, a combates imposibles contra posiciones ucranianas fortificadas. Incluso el hecho de que Putin haya recurrido a ofrecer enormes incentivos en efectivo a los nuevos reclutas del ejército y a presionar a migrantes de Asia Central para que se unan al ejército, evidencia la desesperación de Rusia por reponer tropas y mantener presión. Mientras que Rusia todavía logra sumar decenas de miles de nuevos rostros a su ejército cada mes. Muchos de los que se alistan lo hacen por desesperación, miedo o como una forma rápida de conseguir dinero para mantener a sus familias. No por honor, deber o amor a la patria. Según los rumores, quienes ocupan cargos más altos de poder están igualmente preocupados por las dificultades que enfrenta Rusia, y se dice que muchos temen purgas inminentes. Oficiales y comandantes serán retirados, perderán títulos y beneficios, y serán reemplazados por quienes sean más leales a Putin. Es probable que algunos también sean utilizados como chivos expiatorios en un intento de desviar la culpa del continuo fracaso de Rusia lejos del liderazgo del país. Ante un futuro incierto y cada vez más sombrío, algunas de estas figuras clave pueden decidir que la mejor opción no es simplemente callar y aceptar su destino, sino luchar, reunir apoyo contra el Kremlin e incluso intentar derrocar al propio Putin. Recuerda, esto ya ocurrió antes con Yevgeny Prigozhin en 2023. Prigozhin fue uno de los aliados más cercanos de Putin, líder del grupo Wagner, compañía militar privada y partidario de los planes de Putin para invadir Ucrania y tomar Lugansk y Donetsk. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, las pérdidas aumentaron y no se lograron los objetivos. Prigozhin se desilusionó. Estaba frustrado porque, en su opinión, el Kremlin había manejado completamente mal la guerra y no entendía el nivel de resistencia que Ucrania iba a presentar. Fue obligado a ver cómo sus hombres eran asesinados y heridos repetidamente, culpando directamente a Putin. Prigozhin llegó a enfurecerse tanto
que criticó abiertamente al Ministerio de Defensa ruso por corrupción e incompetencia y afirmó que las razones del gobierno para invadir Ucrania eran mentiras. El 23 de junio de 2023 lideró una rebelión contra el mando militar ruso, dirigiendo a Wagner hacia Moscú. Capturaron Rostov del Don y avanzaban hacia la capital rusa. Tras la cancelación de la rebelión, Prigozhin aceptó mover sus fuerzas a Bielorrusia. 2 meses después, murió con otras 9 personas en un accidente aéreo al norte de Moscú, presuntamente por sabotaje. Es importante recordar que el ejército ruso no detuvo a Prigozhin y sus fuerzas mientras marchaban hacia Moscú. Hicieron algunos intentos de interceptarlo, pero claramente no dedicaron grandes cantidades de personal ni recursos a la tarea. Algunos podrían decir que permitieron la rebelión. Ni la policía rusa ni otras autoridades detuvieron el avance de Prigozhin. Es más, cuando el grupo Wagner llegó a Rostov del Don, no fueron atacados ni abucheados en las calles por los locales. Muchos residentes aplaudieron, repartieron comida, vino y apoyaron la causa de Prigozhin. Eso fue en 2023, cuando la guerra apenas comenzaba. Y eso demostró que incluso entonces, figuras militares rusas y el público en general estaban enojados con el liderazgo de su país y molestos con la forma en que el conflicto continuaba. Actualmente, tras 2 años de grandes pérdidas y escasos avances, es fácil pensar que esos sentimientos podrían ser aún mayores y más comunes. Ante la casi imposibilidad de una victoria rusa, algunos miembros del Estado Mayor ya piensan en el futuro y planean a largo plazo. Algunos de ellos pueden ver que las pérdidas seguirán aumentando y que es muy poco probable que la guerra termine. Bueno, ellos saben que si eventualmente se llega a un estancamiento, un alto el fuego o incluso algún tipo de victoria ucraniana, ellos serán los que pagarán el precio. Porque así es como opera la Rusia de Putin. Cuando se humilla a sí misma y no logra alcanzar sus objetivos, desvía la culpa. Su Servicio Federal de Seguridad, el Servicio Federal de Seguridad, realiza investigaciones, identifica archivos expiatorios e incluso puede recurrir a tácticas deshonestas, como plantar pruebas o inventar acusaciones que incriminan a oficiales y otras figuras de alto rango, quienes luego son arrestados, acusados y juzgados ante las masas. Aquellos que representan los mayores riesgos incluso pueden ser asesinados, mientras que Putin y sus compinches más cercanos quedan impunes. Este tipo de cosas ya se ha visto ocurrir en numerosas ocasiones a lo largo de la guerra. Hasta ahora, Prigozhin fue el ejemplo más famoso. Pero ha habido muchos más casos de oficiales y comandantes rusos que han sido destituidos de sus cargos por la fuerza. En el primer año de la guerra, el teniente general Sergei Kisel fue suspendido por su supuesto fracaso al capturar Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El general Alexander Dvornikov también fue reemplazado misteriosamente en 2022, a pesar de ser uno de los comandantes más experimentados y estimados de Rusia, al igual que el coronel general Alexander Suralev, y otros más. También está el caso del mayor general Iván Popov, al mando del 58 Ejército de Armas Combinadas, pero fue relevado del mando y posteriormente arrestado por cargos de fraude. Popov dijo que el jefe del Estado Mayor lo destituyó por criticar la estrategia rusa y preocuparse por el bienestar de las tropas. Luego acusó al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, de traicionar a los soldados rusos. Alexander Lapin asumió en 2023 como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres Rusas, uno de los cargos más altos del ejército ruso. A inicios de mes lo destituyeron y Yevgeny Nikiforov lo reemplazó. Las autoridades afirman que Lapin se fue voluntariamente por problemas de salud. Pero también es posible que lo hayan obligado a salir como una forma de que Putin salve las apariencias una vez más y nombre a alguien en quien confíe más profundamente. Soldados rusos desilusionados en el frente han visto a compañeros enviados a trampas mortales sin entrenamiento, equipo ni apoyo suficientes. Los oficiales rusos también han visto a sus compañeros ser retirados, reemplazados e incluso arrestados, una y otra vez. Muchos se preguntan, ¿seré el siguiente? Por desesperación y por instinto de supervivencia, algunos de esos altos mandos pueden decidir que solo hay una salida, alzar la voz, reunir apoyo entre sus compañeros oficiales y los soldados bajo su mando, e intentar un golpe de Estado. Como Prigozhin en 2023, es importante destacar que un golpe de Estado no garantiza el éxito. Prigozhin contaba con un gran grupo militar de mercenarios, pero no llegó a Moscú.
Putin probablemente ya tiene planes para huir, esconderse o defenderse ante amenazas. Sin embargo, que circulen rumores de golpe de Estado en canales rusos y redes sociales muestra la gravedad de la situación. Es una clara señal de graves problemas en la cohesión del mando en Rusia. También es posible que estos rumores de disidencia y complots tengan otra explicación. Podrían haber sido todos orquestados por el propio Servicio Federal de Seguridad. El Servicio Federal de Seguridad, sucesor principal de la KGB soviética, utiliza estrategias astutas para lograr sus objetivos. Podría fácilmente sembrar semillas y difundir rumores de un golpe de Estado para incriminar a oficiales y purgarlos de sus cargos. De nuevo, todo esto es parte de cómo opera la Rusia de Putin. Gobierna con miedo y deshonestidad, sin escrúpulos para mentir al público y traicionar a quienes han servido a la nación. Es muy probable que el Servicio Federal de Seguridad haya identificado ciertos objetivos dentro del ejército ruso, lo que puede incluir a oficiales de alto rango que hayan tenido un mal desempeño en el campo de batalla, o que estén en riesgo de hablar en contra del Kremlin, criticar el liderazgo del país y sacar a la luz lo que realmente está sucediendo. No quiere eso. No quiere lidiar con ningún indicio de rebelión ni arriesgarse a que la dura verdad de la guerra sea revelada para que todos la vean. Quiere mantener la apariencia de que Rusia está ganando, que está avanzando rápidamente y rompiendo las defensas ucranianas día tras día. Por eso, aunque ciertos generales se retiran misteriosamente o son reemplazados de repente, otros, como el jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov y el director del Servicio Federal de Seguridad, Alexander Bortnikov, permanecen en sus puestos. Porque Gerasimov y Bortnikov han mostrado su lealtad. Están totalmente con el Kremlin y Putin. Han mostrado que no lo traicionarán pase lo que pase. Es lo que él desea, ese tipo de personas cerca y en los puestos más altos de poder. Si nota disidencia en puestos clave, actúa sin dudar y elimina cualquier amenaza. Porque a Putin solo le importa una cosa: el poder. Ha habido más que suficiente evidencia de eso, y sigue acumulándose día tras día. El presidente ruso está perfectamente dispuesto a enviar a decenas de miles de sus soldados a la muerte en Ucrania, sin obtener casi ningún beneficio tangible a cambio. No le importan las vidas de su gente, que sufren por sus decisiones absurdas. Ya ni confía en su ejército, solo en el Servicio Federal de Seguridad y un círculo reducido de aliados y oligarcas. El tiempo de Putin podría terminar pronto. El pueblo ruso, especialmente en el ejército, se siente cada vez más engañado y no valorado. Puede llegar un momento en que digan que ya es suficiente, cuando decidan que ya no necesitan seguir órdenes sin sentido de quienes están por encima de ellos. Y en cambio, se vuelvan contra quien los puso ahí desde el inicio, Vladimir Putin. Todo lo que se necesita es que unos cuantos oficiales sean lo suficientemente valientes para levantarse, alzar la voz y liderar la carga en su contra. Quienes ya están desilusionados en esta etapa probablemente se unirían. Y de repente, Putin podría encontrarse con toda una nueva guerra que librar. Una que enfrentaría al Kremlin con su pueblo y podría cambiar Rusia para siempre. Ahora, puedes aprender más sobre lo grave que se ha vuelto la situación para Rusia en nuestro reciente análisis de cómo el Kremlin está recurriendo a tanques oxidados y deteriorados en un intento desesperado por contrarrestar sus pérdidas. O descubre cómo Ucrania atacó un oleoducto ruso, afectando al complejo militar industrial del Kremlin sin precedentes. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Así podrás mantenerte informado y al día sobre todos los acontecimientos más importantes de la guerra entre Rusia y Ucrania,